Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Meterse para Adentro Podcast, episodio número 2. En este episodio queremos compartir con ustedes un libro súper interesante que casualmente lo encontramos como una especie de complemento al libro sobre el cual charlamos en el episodio número 1, con la gran diferencia de que este no está tan orientado hacia la productividad, sino más bien hacia esa necesidad visceral que sentimos por crear algo, por empezar un proyecto, por crear un emprendimiento. Y es que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esa vocecita interna que nos dice: parce, que cuca el estilo de vida que tiene tal persona, o el empleo que tiene tal parcero, o el emprendimiento que montó tal fulanito. ¿Qué tal si hacemos algo propio, si creamos algo propio? Y eso es una idea que inicialmente nos llena de entusiasmo, nos llena de ilusión, pero vamos dejando pasar los días, vamos dejando enfriar esa idea y la terminamos por allá metiendo al cajón de los olvidos. De eso precisamente trata este libro, el cual lleva por título Ante todo, hacer algo. Es un libro escrito por Juan David Aristizábal y Andrés Acevedo. Ellos dentro del libro cuentan la manera tan chistosa y tan peculiar en la cual se conocieron. Me gustaría que lo lean y conozcan esa historia. Entonces, el libro en sí es un llamado a la acción. Es un libro que nos va a dar muchas herramientas para enfrentar dos momentos. Entonces, digamos que hay un momento en el cual pensamos esa idea de negocio, ese emprendimiento, el cual nos mueve las fibras y quisiéramos empezar a ponerle ruedas, pero todavía no nos animamos del todo, no nos animamos a dar ese paso a la acción. El otro momento es cuando ya le pusimos ruedas a ese proyecto, ya empezamos, pero nos comenzamos a encontrar con esas adversidades que siempre nos vamos a encontrar a la hora de emprender. Y es que sabemos pues que de por sí emprender no es fácil. Si emprender fuera fácil, existirían seguramente más emprendedores que empleados. Y sabemos pues que esto no es así. Entonces, el libro lo que hace es recapitular un montón de herramientas y un montón de experiencias por las cuales han tenido que pasar diferentes emprendedores. Y es que es muy común que encontremos situaciones muy similares. Entonces, todas esas personas que han decidido emprender y han logrado crear un negocio o un emprendimiento con la capacidad de impactar no solo su vida, sino también de las personas que lo rodean, han tenido que pasar por un montón de adversidades y un montón de circunstancias seguramente muy comunes, pero el problema es que no todos nos las han contado. Entonces de eso trata este libro. El libro empieza también haciendo una analogía muy chévere entre lo que ellos llaman el tiempo muerto. El tiempo muerto es, por ejemplo, cuando hemos escuchado el susurro de esa vocecita que nos dice: pase, no, nosotros realmente estamos para otra cosa, démonos la oportunidad de crear, de empezar algo nuevo, un proyecto. Puede ser un proyecto, si ya tienes un empleo, un proyecto interno dentro de tu empresa, o si te gustaría cambiar de empleo, también es eso, es conseguir otro empleo. O si quieres montar ya tu negocio propio, es eso, empezar tu negocio propio. Entonces, ellos dicen que uno está viviendo en tiempo muerto cuando no escucha esa vocecita y sigue viviendo, pues, por ejemplo, como quien dice, en piloto automático. Y la analogía que ellos plantean es que uno, cuando está viviendo en tiempo muerto, es como si estuviera literalmente sumergido en el fango, sumergido en un pantano. Entonces el libro lo que nos va a contar es cómo movernos desde ese pantano, desde ese lodo,
hacia una orilla más prometedora. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos dentro del fango, dentro de ese lodo, y desde la mitad del lodo, por allá a lo lejos, vemos una playa súper atractiva, con palmeritas, con una arena blanca, con un mar azul turquesa. Y ese sería, por ejemplo, ese nuevo empleo, esa nueva carrera o ese nuevo emprendimiento. Eh, y desde acá lo vemos muy lejano, desde el pantano lo vemos muy lejano. Y ya hemos estado tan inmersos en ese lodo que ya el pantano nos está llegando hasta el cuello. Y empezamos a pensar, por ejemplo, no, parce, es que eso está muy lejos, es que me va a costar mucho trabajo primero sacar un brazo, sacar el otro, reunir la energía suficiente para empezar a dar brazadas. Y aparte de eso, ¿quién nos asegura que cuando lleguemos allá, eso va a estar tan bacano como lo vemos desde acá? No, parce, yo creo que lo mejor es quedarnos acá donde estamos. Y nada nos asegura que en ese transcurso, en ese camino, en esas brazadas que nos va a costar tanto trabajo, tanto sacrificio, no nos vamos a encontrar un montón de trampas y cuando lleguemos allá puede que sea más incómodo o más difícil de lo que está a este lado del pantano que ya está más calientico y estamos más acostumbrados a ellos. Entonces esa analogía la verdad me pareció muy chévere entre lo que ellos llaman el tiempo muerto y estar inmersos en el lodo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es pasar al tiempo vivo, pasar a la acción. ¿Cuándo pasamos a la acción? Cuando reunimos la suficiente energía para empezar a dar brazadas que nos van a llevar hacia esa orilla. Entonces, el libro empieza por un capítulo súper interesante, el que tiene por título Las trampas del pantano. Entonces vamos a empezar a hablar sobre esas trampas comunes que nos podemos encontrar y cómo vamos a superarlas. Una de las trampas más comunes que nos vamos a encontrar en el medio del pantano es la falta de presión. La falta de presión se da cuando, por ejemplo, estamos en un empleo en el que ya hemos identificado cierta inconformidad. Es un empleo que quizá no estamos, en el cual no estamos desarrollando ciertas habilidades y eso nos está llevando hacia un perfil profesional que quisiéramos algún día pues tener o llegar. Pero también estamos muy acostumbrados a la dinámica de ese trabajo. Estamos acostumbrados al jefe, estamos acostumbrados al horario, a hacer por hacer y a cumplir por cumplir. Posiblemente hacemos las cosas muy bien, cumplimos con todo lo que nos piden, pero también somos conscientes de que no nos está llevando hacia ese lugar que queremos llegar, no nos está llevando a crecer. Y nos sentimos muy cómodos en esa dinámica. Y ahí es cuando, pues, tristemente, muchas veces tenemos que enfrentarnos hacia una situación, pues, extrema, una situación inesperada que marque, pues, como ese punto de ruptura y nos obligue a movernos, nos obligue realmente, pues, como a despertar y accionar. Esa parte del libro yo la conecté con una experiencia personal que quisiera pues compartir con ustedes. Y es que yo antes de entrar al lugar de trabajo en el cual estoy hoy por hoy, varios empleos hacia atrás, yo me encontraba trabajando como electrónico en una empresa pues de aquí de la ciudad de Medellín. Y antes de entrar pues a ese empleo, yo tuve mi primera experiencia laboral como practicante en una empresa pues que tristemente creo que ya no está, una empresa en la cual en un momento fue de las más importantes de la ciudad de Medellín, una empresa de telas que entiendo pues que hoy ya no existe. Y tuve la fortuna de que en esa empresa la persona que iba a ser pues mi jefe directo también era egresado de mi misma universidad. Entonces sabía más o menos con qué habilidades, con qué conocimientos salía pues uno de esa tecnología. Entonces él fue muy claro y desde el principio me dijo pues que tenía que iba a apoyar
en diferentes áreas o diferentes roles. Uno de ellos era pues como programar. Yo estudié instrumentación industrial y control. Es una carrera pues que tiene muchas ramas, ¿cierto? Está, por ejemplo, la parte eléctrica, la parte electrónica, se puede ir uno por la automatización, se puede ir uno por la metrología y en menor medida por la programación, ya que dentro de esa carrera se ven pues las bases de varios lenguajes de programación, también muy orientados como hacia la automatización industrial y hacia la parte pues de los microcontroladores. Entonces tiene un abanico muy amplio de opciones y en esa primera experiencia profesional ahí me tocó pues de todo un poquito y recuerdo muy bien que disfrutaba mucho de las labores de programación, de toda esa parte de la automatización industrial. Y disfrutaba mucho cuando por allá iba y boleaba codiguito y después veía como los PLCs, pues que son unas máquinas que intervienen dentro de la automatización. Y era muy contento cuando yo veía pues que por allá el operario oprimía por allá un botoncito y arrancaba el motor que tenía que arrancar, cuando en la pantalla se monitoreaba bien la temperatura, ¿cierto? Y se veía pues como toda esa programación que ya se había hecho versus el mundo real. Entonces esa parte de la programación conectó mucho conmigo y me gustó muchísimo. Y curiosamente, mientras estudiaba la tecnología, cuando veía esas materias, la verdad, pues no las disfrutaba tanto. Eran incluso para mí, yo creo que de las más maluquitas y realmente pues no la disfrutaba mucho. Pero cuando la enfrenté, pues, y tuve esa primera experiencia laboral, el cambio o la percepción fue totalmente distinta. La experiencia fue distinta. Entonces yo disfrutaba mucho por ahí de volar codiguito, pero cuando me tocaba ir a apoyar otras cosas de mantenimientos y de montajes, por ejemplo, eléctricos, que es algo pues que está dentro del perfil de lo que yo estudié, es algo pues que siempre va a estar muy cercano, esa parte no la disfrutaba tanto y realmente pues también porque ahí tuve varias experiencias y le cogí cierta fobia o cierto temor a la electricidad. Entonces no es para nada lógico que una persona que haya estudiado esa carrera pues le tenga miedo la electricidad, porque es algo del día a día, es algo que sí o sí pues seguramente vamos a tener que encontrarnos. Y también fue porque, por ejemplo, varias veces me cogió la luz y ya no estamos hablando de un voltaje de 110 voltios, que es el que tenemos pues en nuestros hogares, la red doméstica, sino que ya estamos hablando de 220 o 440, ya estamos hablando de esos motores trifásicos, motores súper grandes con mucha potencia. Entonces, varias veces me cogió la luz revisando pues esos tableros. Entonces, desarrollé ahí como cierto temor y cierta fobia a, hacia la electricidad. Entonces, cuando terminó pues mi experiencia como practicante, yo dije, parce, si de aquí para arriba todas mis experiencias van a ser así, tan orientadas hacia la programación, hacia la automatización, eso va a ser un parche, eso va a ser una cuca. Pero entonces empezar a partir hojas de vida y todo iba muy orientado hacia las opciones que se me presentaban, iban más orientadas hacia la electricidad y el mantenimiento eléctrico, que realmente yo no me veía haciendo eso pues toda mi vida. La verdad, pues el miedo que le cogía a eso fue más bien grandecito. Entonces, para se me presenta pues la opción de trabajar como electrónico. Ahí no se habla, pues dependiendo pues de tus labores o de la empresa, no vas a tener que enfrentar siempre la parte eléctrica y sobre todo pues de altas potencias. Entonces, esa parte, ese primer empleo era más orientado hacia lo electrónico y también tenía pues hay que programar microcontroladores y esa parte pues me gustaba mucho y realmente ese empleo lo disfruté y me ayudó pues a crecer mucho. Y ahí estuve pues cerca de, como les había contado, cerca de 2 años y medio. Entonces, cuando yo entré a ese primer empleo,
también me encontraba finalizando o haciendo los semestres, ya no de la tecnología, sino pues de la ingeniería. Entonces, mientras trabajaba como electrónico, estaba como en el séptimo, ya con algunas materias del octavo semestre de la misma ingeniería. Y yo salgo despedido de ese lugar de trabajo como electrónico. Y fue un despido pues inesperado para mí. Entonces yo empiezo a repartir nuevamente hojas de vida y todo lo que se me presentaba era nuevamente direccionado hacia el mantenimiento eléctrico. Que yo tengo amigos o compañeros de trabajo que esa parte la disfrutaban mucho y son hoy por hoy grandes eléctricos y disfrutan de, de ese perfil. En mi caso personal, yo no hice match como con esas habilidades. Y vuelvo y repito, es algo que yo no me veía haciendo como el resto de mi vida. Yo le apuntaba mucho hacia la parte de la programación, hacia la parte de los microcontroladores, pero digamos que el perfil del instrumentista pues no va tan orientado a eso. Para una empresa de software es más, tiene más peso o es más interesante contratar a una persona que haya estudiado ingeniería informática o haya estudiado ingeniería en sistemas. Es mucho más atractivo contratar a una persona con ese perfil que una persona pues de instrumentación y control, que si bien viene con muchas fortalezas y sabe programar muy bien, pues digamos que no es un perfil tan conocido para ese tipo pues de empleos. Entonces yo ahí me encontraba como en esa encrucijada entre volver en conseguir un empleo de electricista o cambiar de perfil. Y era una idea que ya me venía dando vueltas en la cabeza. Yo realmente quería era programar y hacerme hacia ese perfil. Entonces yo decido dejar esa carrera mocha, esa carrera, interrumpirla. En la universidad pido transferencia interna, me paso para ingeniería informática, ahí le homologan a uno ciertas materias y yo sé que no es para nada fácil dejar las cosas empezadas y y más aún cuando se llevaba, pues ya estábamos hablando del octavo semestre. Muchas personas me decían, no, parce, ¿cómo vas a dejar la carrera a esta altura? Ya estás a punto de terminar. Pero yo realmente no me veía haciendo eso pues el resto de mi vida. Entonces, del octavo semestre de ingeniería en control, paso como al tercero, cuarto, incluso algunas materias del primer semestre de ingeniería pues, informática. Y con el dinero pues, de la liquidación de salir despedido de esa empresa como electrónico, decido pues darme la oportunidad primero de pasarme de carrera, de empezar prácticamente pues de cero eh, en ese perfil y con el dinero de la liquidación inyectárselo al emprendimiento pues de la yerba mate, que fue algo que ya también lo mencionamos en el episodio número 1. Y esa fue la apuesta, tratar de bandearme con el emprendimiento, mientras también le apuntaba hacia ese perfil como programador. Entonces, digamos que puse los huevos en esas dos canasticas, en el del emprendimiento y en el de la programación. Y de no haber sido pues por ese despido inesperado y por esa situación pues eh, que detonó ese cambio, yo no hubiera aprendido todo lo que se aprendí dentro del emprendimiento, que fue una etapa muy, muy linda, que nos dejó pues mucho crecimiento, mucho conocimiento. Y hoy no podría decir que tengo pues mi primer empleo en tecnología y pues con orgullo puedo decir que tengo un trabajo del cual disfruto y del cual pues me gusta mucho. Entonces veamos cómo esas situaciones inesperadas o esa presión aumentada es la que realmente muchas veces nos lleva a reaccionar y a dar pues como esos cambios importantes. Entonces es la falta de presión la que muchas veces nos impide reaccionar y movernos. Pero, ¿qué hacer entonces
cuando no sentimos todavía el lodo hasta los hombros. Y el libro nos dice que lo que debemos hacer es como generar esa urgencia de cambio y empezar a imponernos ciertos retos que nos ayuden pues como a crecer. Con base a eso, algo en lo cual estuve pues como pensando y algo que definí que también quiero compartir con ustedes y puede que les sirva, es como tratar de aplicar ciertas metodologías que ya existen y se aplican dentro de lo profesional, pero llevarlo pues hacia a un punto de vista más personal. Por ejemplo, muchas veces las empresas lo que hacen es plantear objetivos por trimestres. Entonces, en este trimestre lo que debe cumplir la empresa es esto, esto y esto. Entonces, algo que podemos hacer para generar esa urgencia de cambio es llevar eso hacia nuestra vida personal. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cómo me sentiría si dentro de 6 meses estoy en el mismo lugar? Y exagerarlo un poquito más. Y si no son 6 meses, y si ya son 3 años, y si ya son 5 años, y si dentro de 10 años estoy exactamente en ese mismo punto, ¿qué tan tranquilo voy a estar? Entonces, una opción ante la falta de presión es tratar de generar esa necesidad de cambio y tratar de llevar nuestra situación actual a un extremo más incómodo que nos invite a movernos. Entonces, esa parte de la falta de presión es muy interesante y quiero pues que indaguen más, que se den la oportunidad de leer el libro para conocer más sobre esa parte de la falta de presión. Hay otro punto que es, por ejemplo, todo lo contrario y es otra trampa que nos podemos encontrar en el pantano, la cual sería, por ejemplo, el exceso de luz. Entonces, muchas veces o en otras circunstancias no es la falta de presión la que nos impide movernos, sino también el exceso de luz. Y es algo pues que hoy por hoy también es muy común. Entonces, estamos en un punto en el que, por ejemplo, digamos que tenemos tantas opciones que no sabemos cuál opción tomar. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos montar un emprendimiento, una idea de negocio y empezamos a buscar opciones. Entonces, por allá encontramos que emprender en ropa es muy buena idea de negocio, se manejan buenos precios, buenos márgenes y todo el mundo pues necesita ropa. Entonces, opción número uno, emprender con ropa. Seguimos analizando alternativas y vemos que, por ejemplo, la comida, siempre se ha dicho que deja el doble, todo el mundo necesita comer. Pase, ¿por qué no más bien mejor un restaurante? Y seguimos investigando, parce, no, mira, las lociones están en auge, invirtamos en lociones. Y así se nos abre un abanico casi que infinito de opciones donde todas suenan muy atractivas, pero al tener tantas opciones nos terminamos otra vez quedando quietos, volvemos al punto inicial, nos paralizamos ante tantas opciones. Es como cuando, por ejemplo, uno va a una pizzería y tiene 100 opciones de pizza diferentes y uno es pasa y pasa y pasa de hojas y al final ya termina uno pues como sin hambre, sin saber qué pedir y como hasta aburrido. Mientras que si uno llega a una pizzería que tiene 4 o 5 opciones, pues vos decís, esta se ve muy buena, pidamos esta, te la disfrutas, pagas, te la comes y te vas. Y hasta ahí llegó. Entonces muchas veces es el exceso de luz el que nos impide movernos y llevarnos pues a la acción. ¿Qué hacer entonces ante el exceso de luz? Algo que ellos nos dicen que podemos echar mano es confiar más en nuestros ingredientes propios, en mirar para adentro y ver con qué contamos, cuáles son nuestras habilidades innatas o nuestros gustos innatos. Muchas veces ahí va a haber una luz o una guía de qué camino tomar. Es buscar cuál de todo ese abanico de posibilidades es la que más se alinea con tus gustos, con tus preferencias. Ellos nos cuentan que, por ejemplo, las empresas o los emprendimientos que han logrado trascender han sido
una extensión de sus fundadores, una extensión de sus creadores. Entonces era algo que, una cooperación que tuvimos cuando teníamos nuestro emprendimiento. Y por ejemplo, un amigo me dijo, parce, es que pensá más bien no en qué le podría gustar a la gente, sino qué te gusta a vos, qué producto, qué hierba, qué cosa que te guste a vos, pensá en eso, porque seguramente eso que te gusta a vos va a ser algo que le va a gustar a la mayoría de nuestros clientes, porque nosotros mismos somos el cliente ideal de nuestro emprendimiento. Entonces es tratar de buscar esas personas que tienen más o menos nuestros mismos gustos y posiblemente pues va a ser un público grande. Entonces, ante la duda, qué chévere que ese emprendimiento o ese negocio comparta pues tus gustos y tus valores pues como persona. Entonces, eso es algo de lo que podemos echar mano. Otra cosa que podemos utilizar, otra herramienta que también nos mencionan ellos, es tratar de robarnos una identidad. Entonces, eh, si tú eres pues un emprendedor, es pensar no qué harías tú, es decir, qué hago ahora, sino más bien pensar qué haría esa persona a la que me quiero parecer, el emprendedor que te gusta, cómo actúa, el inversionista que te gusta, cómo invierte, el científico que te gusta. Entonces ahí posiblemente también van a haber luces o guías de qué hacer. Esa parte de robarse una identidad me gustó mucho porque la relacioné con la lectura de los libros. Por ejemplo, eh, se sabe pues que una de las maneras más efectivas para crecer, para aprender, es tener un tutor, ¿cierto? Una persona que haga esas veces de tutor. Y por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro, yo siento que pues así no tengamos ese escritor de frente a través de sus textos, de sus libros, es como si estuviéramos teniendo una especie de conversación con esa persona. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos leyendo el libro de Tim Ferriss, dentro de mi trabajo yo muchas veces me planteaba eso. ¿Qué haría Tim Ferriss ante esta situación? Y es algo que pudimos haber aplicado dentro del emprendimiento. Pero es ir conociendo esos autores, es ir conociendo a esas personas a las cuales nos queremos parecer y tratar de hacernos esa pregunta. No qué haría yo, sino qué haría esa persona. Ahí puede haber otra luz de cómo movernos y cómo pasar pues a la acción. Otra parte muy chévere del libro que queremos compartir con ustedes es la que tiene por título La acción acotada. Y es que también como lo vimos, es algo que se mencionó en el capítulo uno, en el libro del capítulo uno, y es que la energía de todo emprendedor o de toda persona es limitada, ¿cierto? No es infinita. Entonces debemos cuidar muy bien esa energía y debemos buscar la manera de constantemente identificar cuál es el siguiente gran paso que queremos dar. Esos pasos importantes, los cuales nos van a dar pequeñas recargas de confianza que finalmente nos van a ir llevando a tener más energía. Y esto nos lleva a identificar eh, el tamaño de nuestros objetivos o de nuestras metas. Entonces el libro nos plantea un ejemplo muy chévere y muy cotidiano que nos permite pues como entender ese tipo de situaciones. Es que por ejemplo supongamos que hay un emprendedor o una persona que dispone de un terreno muy grande de 100 hectáreas para sembrar por ejemplo café. Entonces esa persona tiene como proyecto iniciar un emprendimiento de café. Y él dice, ¿yo para qué voy a empezar sembrando 1 hectárea si tengo el terreno para 100? Empecemos con las 100, vámonos de frente con las 100 hectáreas. Entonces esta persona de entrada entra con las expectativas súper altas y súper difícil de sentirse pues como satisfecho. Esta persona no va a estar tranquila y no va a estar satisfecha hasta que ya no haya librado toda esa inversión que tuvo que invertir
para poder sembrar 100 hectáreas. Esta persona ya está pensando en exportar bultos y bultos de café, mientras que, por ejemplo, si hubiera empezado con metas más a corto plazo, un poco más pequeñas, pero más fáciles de ir concretando secuencialmente, a diferencia de la persona que hubiera empezado, por ejemplo, con 1 hectárea. La persona que empieza con 1 hectárea, esa persona va a estar muy satisfecha cuando vea crecer los primeros arbolitos, cuando empiece a recolectar esas primeras cosechas, cuando empiece a empaquetar las primeras libritas de café y cuando vaya a conseguir esos primeros clientes y a concretar esas primeras ventas. Va a disfrutar de cada una de esas etapas y etapa tras etapa, que son más fáciles de cumplir, por así decirlo, más secuenciales, le van a ir dando pequeñas recargas de confianza, lo que a su vez va a ir generando más energía para ir repitiendo más acciones. Entonces veamos la importancia de tener planes que podamos ir concretando de manera secuencial, que nos van a dar ánimo para seguirlas haciendo, y no un plan perfecto, súper extenso, que nos invite más a quedarnos estáticos y que nos pueda pues incluso pues como generar esa incertidumbre de que es algo tan grande que nos va a costar muchísimo trabajo. Entonces, un ejemplo también muy cercano puede ser, por ejemplo, esa persona que quiere sumergirse, por ejemplo, en la vida política. Esta persona, obviamente, de entrada, no debería estar como intentando llegar, por ejemplo, pues, a una presidencia. Es entender cuál es ese pequeño gran paso que debemos ir dando. Entonces, hasta acá ya hemos hablado de varios puntos muy interesantes, como son la falta de presión, el exceso de luz y la acción acotada. Y esto no ha sido ni siquiera el 10 o el 15% de todos los temas que nos menciona pues este libro. Entonces era una pequeña introducción, una pequeña invitación con la cual esperamos que les haya llamado la atención y les genere un poquito de curiosidad al leer este libro. Es un libro pues corto, pero con un mensaje muy transformador. Y ya saben, la invitación de siempre es a que si les gustaría tenerlo, nos pueden escribir, nos pueden dejar los comentarios aquí abajo y el libro pues se los podemos hacer llegar con el único compromiso de que después de que lo terminen de leer, se lo recomienden a un amigo o una persona cercana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos a la próxima.